Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que ni murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Fuerte como un león, fuerte como un león, fuerte como un león es todo aquel que sale de Babilón. Fuerte como un león, fuerte como un león, fuerte como un león es todo aquel que sale de Babilón. Aquí llego yo con el poder y las nuevas fuerzas para crecer. Sé que ya cada día mi corona hace florecer. Sé que todo esto es vanidad y que todo pronto ha de cambiar, pues el dinero ya nada valdrá y tú y yo seremos igual. Fuerte como un león, fuerte como un león, fuerte como un león es todo aquel que sale de Babilón. Fuerte como un león, fuerte como un león, fuerte como un león es todo aquel que sale de Babilón. Sé que es tiempo ya de volver a nuestro verdadero amanecer. Solo dame tu mano para juntos poder vencer. Sigue, sigue ya, la libertad nos lleva al destino, sigo la luz, seguimos ya. En esta escuela yo siento que he aprendido de forma más libre el trabajo en grupo. En la otra escuela uno era muy callado porque los profesores no le dejaban hablar a uno porque teníamos que hacer lo que ellos decían, no podíamos hacer más nada. Entonces aquí los profesores nos dan la oportunidad de poder hablar con ellos y expresarnos lo que queremos hacer, lo que sentimos. Aquí uno aprende más que en la otra escuela. Así uno vea que la gente dice, no, que en esa escuela no aprende nada porque los niños se la pasan jugando, pero cuando jugamos estamos aprendiendo algo nuevo. Entendió muy bien su agua, tomó su agua y se iba a ir y la señora Humboldt le dijo, ¿tienes madre? Y le dijo, no, pero quisiera tener. Adiós. ¿Te gusta esta escuela? Sí. ¿Por qué? Dime por qué te gusta. Me gusta porque aquí hay más compañeros, porque aquí nos dan la libertad que no nos daban en el Emiro. Porque aquí nos regañan, nos ponen un pizarrón como nos ponían todos los días. Y aquí uno aprende, por ejemplo, las multiplicaciones. Yané me enseñó de una forma que allá arriba me enseñaban puro, repita esto, y Yané me la enseñó en una parte que no tengo que repetir, solamente con los dedos. Tiene sentido el cantar, tiene sentido el sentimiento y razón.
alto. Erika. ¡Corre! Yo tengo aquí en el barrio pues, toda mi vida, 45 años, yo nací aquí en este barrio. Desde hace mucho tiempo pues, hemos tratado de buscar una manera de cómo los niños, los chamos aquí en nuestro barrio, pues tengan un espacio donde pueda desarrollarse, donde pueda esparcirse, viendo que nuestra comunidad del barrio Pueblo Nuevo ha tenido muchos problemas. Buscamos una manera de cómo atenderlo. Y fue donde surgió la idea de unas tareas dirigidas, hace como 3 años atrás. Y en ese espacio de tareas dirigidas empezamos a trabajar con un servicio comunitario de la Universidad de los Andes, en la que estaba Janet. Y se empezó a trabajar aquí, empezamos a trabajar con los niños. Y nos fuimos dando cuenta de que había muchos niños que no sabían ni leer ni escribir, que estaban muy mal en la escuela. Y precisamente la profesora Miriam habló con nosotros y nos dio la posibilidad de abrir un aula formal, pero con un método más agradable para el niño. Y como en las actividades que se hacían, había muchas cosas que tenían que ver con comunicación, y aquí está la radio. Y además les gustaba el teatro, la danza y otras actividades que tienen que ver con la comunicación, pues pensamos que se iba a llamar Escuela Alternativa de Desarrollo Comunicacional. Y pues se dio la oportunidad de crear acá un centro educativo de las escuelas alternativas, en las cuales se podían atender niños que estuviesen en riesgo de deserción escolar. Nacido y crecido en un ambiente donde ha imperado muchas veces la violencia, y ellos reflejan eso también, ¿no? También, como todos los niños, son niños con sueños, llenos de fantasía, que buscan ser felices, y aquí brindamos un espacio para eso. Y niños que estaban ahí en el Miraflores Mayor, que tenían ciertos problemas con los profesores, que de conducta, que los niños... Bueno, eso se vinieron para acá. Y empezamos nosotros aprendiendo y desaprendiendo cosas con ellos. Me ha gustado mucho eso de que tengo 6 meses y ya sé un poco más de 4. No, yo no sabía leer, no sabía casi escribir mucho y ahora ya sé todo eso. Aquí a mí lo que me enseña es hacer tareas, me gusta mucho esta escuela porque nos dejan aquí jugar, aquí podamos hacer danza también, estudiamos un rato y después salimos para el recreo. Porque hay divertida, uno le encanta jugar, hacer tareas, todo eso. Pero aquí no se regaña tanto. Hay unas cosas tan diferentes. Porque hay un niño que se porta mal y allá voy a tener menos, no lo hace. No, ya. Está bien, está Hay bien. muchas cosas diferentes, los libros, todas muchas cosas diferentes hay aquí. Bueno. Bien. Son muy cariñosos, siempre hay una unión entre los profesores y los alumnos. Por lo menos mis niños están muy contentos. Porque, o sea, no parecen profesores, sino parecen como los papás. Parecer a papá mío. ¿Sí? ¿Qué más? Háblame más de él. Porque él me ha dado las
las cosas que mi papá no me ha podido dar a mí. ¿Qué cosas? Puede compartir conmigo con un padre. ¿Cómo crees que sus niños han aprendido? ¿En qué manera? Por lo menos en el adelanto de ellos, en el objetivo de que han avanzado mucho, por lo menos uno ve el cambio, ¿verdad? De que antes no sabían y ahora ya ellos saben algo. Y uno ve la diferencia. En la escuelita yo pienso que es un área muy bien, que se abrió y me parece bien para los niños que tengan ese problema de aprendizaje. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. A ver, excelente. Bueno, yo aquí en la escuelita doy clases de danza a niños y a adolescentes también. Son muy inquietos, son muy curiosos, siempre están como buscando algo más allá de lo que uno les dice o les muestra. Son a veces también difíciles, a veces son un poco fuertes por su carácter, son un poco duros. Y a la vez son muy cariñosos y muy amorosos. Entonces siento que hemos cambiado un poco y ellos nos han cambiado a nosotros también. ¿Qué hace que la escuela sea diferente de otras? Bueno, yo creo que esta escuela es distinta porque la forma en que aprendemos es, digamos, un poco más libre, buscando un poco que sea vivencial, que lo que hagamos día a día nos sirva realmente para la realidad que tenemos, para la realidad que vivimos cotidianamente. Porque los profesores nos enseñan a nosotros y nosotros enseñamos a los más pequeños y en un futuro ellos también van a enseñar a otras personas. Esta escuela alternativa es que se enfoca en el empoderamiento de los niños y también de los profesores. En cualquier momento, si hay algo que los niños pueden hacer para ellos mismos, sin los profesores, nosotros los profesores damos la prioridad a poner esa tarea en manos de los niños, para que los niños aprendan a no ser manejados por otros, sino manejarse a sí mismos. Sí, la escuchamos. ¿Qué dijo? Primero, ¿qué queremos? ¿Computación o inglés? O no sé, educación física. ¿Educación física? No. Pero mira. Educación física la tenemos los que Cuando planeamos, hablamos, invitarnos. Bueno, a veces nos gritamos porque unas quieren esto y aquellas quieren ¿Pero qué esto. planifican? Los paseos, la limpieza, el desayuno, las clases y danza. Por lo menos, si uno no quiere leer, uno puede tener matemáticas. Y esas son opciones que nos dan los profes para hacer cosas distintas cada día y no seguir
no todos los días, porque eso nos aburre mucho a los niños, digo yo. Estrella de la noche, la inmensidad del mar, que vagas por las noches. Hablamos de una escuela donde los niños construyen el conocimiento por sí mismos, según sus necesidades. O sea, siempre, la mayoría de nosotros crecimos en escuelas donde el palo, el castigo, el reconocimiento era lo que dominaba. Aquí no, aquí el niño realmente no va a competir para que sea reconocido y el niño va a decidir lo que quiere aprender. Se hace mucho más agradable el aprendizaje, mucho más participativo porque los niños deciden lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero finalmente aprenden todas las cosas que se aprenden en una escuela regular y yo creo que un poquito más. He aprendido inglés porque de hecho yo no sabía los números de inglés. Porque es importante que los niños aprendan lectoescritura e inglés. Es muy importante porque queremos crear seres pensantes. Si no pensamos, los que tienen poder pueden dominarnos. Pero si podemos leer, podemos escribir, podemos leer las noticias, saber qué está pasando, podemos escribir y expresarnos, podemos enfrentar lo que son los poderes y no somos tan vulnerables. Lo que aprenden en danza, los niños lo manifiestan en la educación física. Lo que aprenden en la educación física lo refuerzan dentro del aula. Se trabaja con un currículo abierto, un currículo flexible que se condiciona pues a las necesidades de los niños, a mejorar ese proceso de socialización, de interacción con los demás. Sensibilidad hacia los problemas que tienen alrededor en el barrio. Porque todo lo que se hace desde la escuela pues es un espacio abierto donde inclusive los mismos representantes, las mismas personas de la comunidad que se acercan y que de repente se interesen por algo, pueden participar. O sea, lo que pasa en la comunidad es tan importante como lo que pasa en la escuela. Y mejorar la escuela para nosotros significa también mejorar la comunidad. Mejorar la comunidad y mejorar en general la sociedad en la que vivimos. 53, va 53. ¿Más 3? ¿Más 3 que tengo acá? 53, 54, 55. Una de las cosas que nosotros hacemos en el consultorio para coordinar con la escuela es hacer las cosas como cuando le llevamos a vacunarse, cuando hacemos chequeos generales de ustedes de salud para asegurar que todo el mundo está creciendo como debe ser, cuando alguien se enferma. Entonces atendemos aquí en el consultorio. Hemos hecho cosas como las campañas de dengue y de no fumar, cosas que son educativas en el área de salud. La escuela ha ayudado a los niños? Yo creo que todos queremos ser amados y aquí nosotros que trabajamos acá queremos mucho a ustedes y eso es muy bueno para nosotros y también es muy bueno para ustedes y le hace sentir bien y le hace entender lo especiales que son. Que yo tengo un buen futuro porque yo antes pensaba que yo no tenía un futuro. Yo antes era muy callado, muy solo, me aburría mucho porque yo ya estaba acostumbrado a copiar un cuaderno y no a salir a jugar. Ahora estoy en danza, fútbol, en campo y eso me ha ayudado también porque ahí tengo compañeros y profesores con quienes poder hablar y expresarme y eso me ha ayudado mucho. Duramente trabajar.